Hola a todos, muy buenas noches, mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran? Pues sí, después de un tiempo de que no les subía nada, pues vuelvo de nuevo a grabar estos videos y vamos a seguir con la serie de historias del estado de Puebla. De hecho, yo había ya grabado un video ayer, pero tuve algunos problemas con la edición y no lo pude subir. De hecho, pues, aunque se subió, quedó pues inconcluso y pues no se puede ver por ahorita. Ya veré si después con el paso del tiempo resuelvo el problema en la edición y pues se los pongo, ¿sí? Pero pues ahorita por eso decido grabar de nuevo el video, pero lo voy a hacer en dos partes. Uno, para que ya este video que yo había grabado ayer duró casi 50 minutos, lo vamos a cortar un poquito porque la última historia sí estaba pues más graciosa, más capciosa, pero pues no me gustó al final tampoco el video como quedó. En fin, pues vamos a seguir. Y bien, ¿cómo la han pasado en este tiempo de resguardo forzoso, por así decirlo? Los dueños del mundo han de estar bien, bien a gusto, ¿verdad? En fin, eso es otra cosa. Vamos a hablar ahora de una leyenda que viene de la ciudad de Puebla, precisamente, y se llama La Hora Fatal para los Canónigos. ¿Qué son los canónigos? Bueno, pues son ciertos sacerdotes que en la catedral se la pasan rezando durante mucho tiempo en lo que es el coro, ya sea de pie o sentados, pero tienen que hacer entre sus funciones el estar orando por todos. Esos son los canónigos. Y en fin, pues de 100 años atrás, los señores canónigos que formaban el venerable cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Puebla, bajo las constituciones que dejó el santo obispo Palafox y Mendoza, venían advirtiendo o dándose cuenta que, cuantas veces sonaban las 10 en el reloj del coro, hallándose en el acto de la elevación el capitular que cantaba la misa, tenían siempre que lamentar a poco tiempo la muerte de alguno de sus señorías. No era muy frecuente el caso de la elevación del cáliz y la Sagrada Eucaristía a las 10, pero cuando ello acontecía, los señores capitulares se miraban unos a otros recelosamente, como preguntándose quién de ellos desaparecería de la faz de la tierra. Eso pasó en los primeros días de enero de 1845, sitiada la plaza de Puebla por Santa Ana y defendida por Inclán. Los canónigos, presa de aquel temor legendario, estaban nerviosísimos por haber sonado la hora fatal precisamente cuando el muy ilustre señor arcediano elevaba el cáliz, después de la consagración, entre el murmullo de las oraciones del pueblo y el repique de las campanillas. En fin, terminó la misa conventual y los miembros del venerable cabildo permanecían mudos ante aquella suspensión de ánimo de la que vino a sacarles el pertiguero. ¿Qué es el pertiguero? Era un hombre grande de tomo y lomo que iba al frente de las procesiones, vestido con una túnica especial de color del ornamento del día, llevando en la mano derecha la pértiga o vara guarnecida de plata, siendo encargo suyo también acompañar a quienes oficiaban en el altar, en el púlpito y en el coro. La vestidura de cada uno de estos era según el tiempo en el cual se estaba celebrando la misa en ese momento. Sí, de Cuaresma, pues ya saben, era de color morado. En el tiempo ordinario ya era de color verde. En el tiempo de Adviento, otra vez morado. Y en las solemnidades de la Virgen, de color azul. Los niños del colegio de infantes ponían de mal humor a esa figura corpulenta, diciéndole estos versos con que se regocijaban su señoría los canónigos. Cuando sale el pertiguero de la iglesia catedral, abre la puerta el perrero de par en par. Amén.
Nuestro personaje anunció a uno de los prebendados, el más joven, y que aparentaba menos preocupación, que se había roto el fuego en la plaza, y no tardaría en hacerse oír el cañón de una de las trincheras próximas, por lo cual debían salir desde luego todos los señores. La indicación no pudo ser más persuasiva y como por encanto desaparecieron de la catedral canónigos, padres del coro, seminaristas, infantes y músicos, habiéndose adelantado a todos el pertiguero, no obstante su pesada humanidad. Los sacristanes quedaron en su sitio. El único que no se movió del chocolatero, donde se desayunaba tranquilamente, fue el señor Arcediano, el más viejo de los señores capitulares, pero a quien el anuncio del peligro no hizo renunciar a la satisfacción de seguir saboreando el atole de almendra con panes de huevo, llamados mamones. Oía impávidamente el tronar del cañón como si oyera el canto del sochantre en las vísperas, y aún leyendo una carta entre sorbo y sorbo, consumió por fin el vaso de agua, y era hora, limpiándose los labios con blanquísima servilleta, y dijo al sacristán, que en esos momentos entraba: mira tú, ve a la trinchera y di a los soldados que no disparen, porque va a salir el arcediano. Dejó el chocolatero su señoría, dirigiéndose a la puerta de su salida acostumbrada, frente al colegio de San Pantaleón, hoy Palacio de Justicia, y no tardó en volver el sacristán con la respuesta favorable del jefe de la trinchera. Salió pausadamente el señor Arcediano, sin oír ya el disparo del cañón, hasta que se alejó de la zona del peligro. El capitular que celebró la misa aquella, elevando el cáliz a las 10, no resultó víctima de la hora fatal, pero sí murió poco después otro de los señores canónigos, dando confirmación a la leyenda. Años más tarde, siendo yo niño, fui llevado por mi padre de tan santa memoria a la catedral, asistiendo a la misa cantada que celebró el señor canónigo don Desiderio Rodríguez, anciano endeble y respetable, extraordinariamente pálido y de ojos verdes, que en sus mocedades fue gala del eximio colegio de San Pablo, y me tocó presenciar el acto solemnísimo de la elevación, al sonar las 10 campanadas en el reloj del coro, aunque ignoraba yo entonces lo que presentirían los canónigos oyendo aquella hora fatal. Mi papá, a la salida, me contó la leyenda, y no pasaron muchos días para conocerse la triste nueva de haber muerto repentinamente el canónigo don Desiderio Rodríguez. Fue esa época de las más aciagas, pues el hecho volvió a repetirse, y sucediéronse una tras otra la muerte del deán de la catedral, don Ramón Vargas López, y la del no menos ilustre arcediano, don Pedro Alanís. El canónigo doctor Joaquín Vargas, inolvidable predicador, decíame, hablando de la famosa leyenda, 30 años después: nada más natural, eso viene de tarde en tarde, y casi todos los capitulares son viejos y achacosos. Efectivamente, así era. No he vuelto a saber, ni se ha vuelto a saber ya desde entonces, de otro de aquellos casos, ni pasará tal vez por la imaginación de los señores canónigos de ahora, la leyenda que hacía palidecer antes a muchos de sus predecesores. Hay que alegrarse de ello. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues esta leyenda que rayaba casi en la superstición, y si tanto era de temerse que la hostia se levantara a las 10 de la mañana, bueno, a la hora que sonaban las 10 campanadas, y también el cáliz, pues que no podían celebrar la misa 8:30 de la mañana, o a las 10 empezarla. Bueno, pues digo yo, no la muelen también. Pues eso de inventar leyendas, pues somos bastante buenos aquí en México, ¿verdad? Pues sí, cada quien tiene su leyenda, pero en fin, sigamos adelante para ya dar preámbulo
el día de mañana o pasado a la última leyenda que les voy a contar sobre el estado de Puebla por el momento, que se llama El Rosario de Amozoc. De hecho, lo que sí pude subir fueron las fotos que yo creí iba a poder colocar en el video una vez que yo lo pudiera editar, pero no fue así. Los dejé en la comunidad, allí lo pueden consultar, pueden ver. Y la siguiente leyenda se llama el exconvento de Santa Mónica, que está en la calle 18 Poniente, número 103, y dice que aparte de ser un edificio lleno de belleza arquitectónica, es también muy lúgubre. El monasterio de Santa Mónica originalmente fue creado para dar refugio a esposas de los españoles que por sus ocupaciones productivas se veían en la necesidad de dejarlas solas. Las rentas donadas siempre fueron insuficientes, lo que provocó que el edificio se despoblara. Así, en el año de 1609, Úrsula de la Vega instala una casa para mujeres perdidas, obligadas a permanecer en reclusión, y se convierte en un reformatorio de conductas femeninas. En 1679, el señor Manuel Fernández de Santa Cruz Sahagún, preocupado por la conducta de estas mujeres, decide reestructurar el recogimiento y funda una casa para estas, y en el edificio derruido funda un colegio para viudas españolas, construyendo celdas, oratorios, refectorio, servicios sanitarios, lavaderos y una nueva iglesia. Pero ese no sería su destino final, ya que 6 años después se fundó en ese mismo sitio el convento de monjas agustinas recoletas de Santa Mónica. Y no fue sino hasta 1933 cuando por algunas denuncias, ya saben, de vecinos chismosos o de comecuras, como les llamaban, el gobierno anticlerical lo descubrió y las religiosas fueron desalojadas de manera definitiva. Actualmente es un museo de arte religioso. El uso histórico del inmueble es el que le otorga la carga emocional y fantástica. El sufrimiento en la vida cotidiana de las personas que lo habitaron en distintas épocas hacen que las almas estén penando, causando espantos y aparecidos. En todos sus usos implicaban encierro, ya fuera voluntario u obligado. Las monjas se infligían sufrimiento como modo de sacrificio y amor hacia Dios. Se cuenta sobre emparedados y enterrados en otros distintos sitios al osario, que era el lugar destinado para este uso. En ciertas áreas fueron descubiertos esqueletos de fetos. Incluso existe el esqueleto emparedado de una mujer con un feto en su vientre. Ustedes pueden juzgar, mis queridos felinos nocturnos, así se ha escrito la historia a lo largo de su ya larga trayectoria. Quién sabe qué tantas cosas se oculten, ¿verdad? Y quién sabe desde cuándo realmente el hombre exista aquí en la Tierra. Podemos especular científicamente hablando. Se nos dice que el Cromañón, que el Pithecanthropus, el Gigantopithecus y todo lo demás, pero pues la verdad, hasta la misma ciencia sigue en pañales. Bueno, aquí vemos en esta foto es una panorámica del llamado Santuario del Señor de Tlacotepec, llamado el Calvario. Esta iglesia es muy distinta a esta otra. Esta es la de Cholula, la que está en la pirámide, es el Templo de los Remedios. Bueno, me parece que es de los Remedios, pero no equivocarme. Y si se fijan, es distinto. ¿Qué notan aquí algo parecido? Que los dos están en una, bueno, pues uno está en una plataforma que aparenta ser un cerro, que es la pirámide de Cholula, y esta iglesia que está aquí sí está en un pequeño cerrito, y es más o menos del mismo tamaño que el de la pirámide de Cholula. Aquí está parte de las últimas escalinatas, aquí lo podemos ver,
las últimas a las que hay que subir. Es un cerrito como de unos 50 metros más o menos de altura. Ajá, así que creo que está un poco más chiquito que el de la pirámide, pero también se ve muy aparatoso cuando uno se va acercando. En fin, vamos a ver. Vamos a ver la siguiente leyenda, que se llama La venganza del enamorado de Cocoyotla. Qué nombre tan raro y tan extraño. Y esto sí sucedió en el siglo pasado, pues fue alrededor de la década de 1930 en la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula. Allí vivía una joven muy bella llamada Mariana. Todos los hombres del poblado se habían enamorado de ella y rogaban por un poco de su atención. Entre los tantos infortunados se encontraba un tal Ricardo, un tipo de fiesta que la volvió su deseo, su obsesión. Con el paso de los días decidió seguirla donde fuera para alimentar su amor enfermizo. Un día, Mariana se percató de la presencia de Ricardo, por lo que comenzó a temer por su vida. El obsesionado siguió su intimidante juego hasta que decidió que lo más conveniente era robársela. Cuando el momento llegó, se hizo acompañar por dos de sus amigos y esperó a que la bella joven saliera de su trabajo para cometer su fechoría. Al verla, Ricardo desenfundó su arma de fuego y la golpeó en la cabeza para llevársela sin resistencia alguna. El grupo de malhechores se dirigió hacia las afueras del pueblo, a una cabaña abandonada con Mariana inconsciente. Al llegar, la arrojaron a un viejo catre, esperando a que se recuperara mientras bebían y celebraban su delito. Mariana despertó al poco rato con un fuerte dolor de cabeza, intentando encontrar la salida. De pronto, un ruido se escuchó en el patio, por lo que los tipos salieron a revisar. Este momento fue aprovechado por la joven para escapar. Lamentablemente, Ricardo se dio cuenta y persiguió a Mariana hasta alcanzarla. Y, poseído de despecho y de rechazo y de un odio mortal y fatal, la golpeó salvajemente y la llevó cerca de la actual capilla de San José, en donde la ahorcó, la estranguló hasta matarla. El asesino y sus amigos regresaron a sus casas y olvidaron el suceso rápidamente. Luego de unos días se dice que el fantasma de una joven comenzó a aparecer a jóvenes fiesteros en las calles de Cocoyotla. El tiempo transcurrió hasta que un día Ricardo murió en una riña callejera. Esto liberó el alma de Mariana para toda la eternidad y sembró una historia que se sigue contando por la gente del pueblo, la leyenda del enamorado de Cocoyotla. De este no se dice que pene, ni mucho menos que tampoco siga molestando actualmente a las personas, pero la leyenda persiste y persistirá ahí hasta que alguien la olvide para siempre, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a ver que hay una leyenda bastante interesante, y aunque en ciertos lugares también se cuenta de otra forma, pues aquí se habla de la Cueva del Tiempo de Teciutlán. Sí, yo sé que tengo suscriptores que viven en el estado de Puebla también, nos pueden contar mucho más acerca de esto. Inclusive creo que les conté algo sobre el Puente del Diablo allá en Tehuacán, ¿verdad? Esto sí también, pues, me llena a veces de miedo pensar que yo he estado por esos lugares y no sabía todas las leyendas que entonces se contaban, pero en fin. Vamos a ver qué sucede. En este lugar se ubica la Sierra Norte o Sierra de Puebla, y precisamente en la parte sur de la misma, en el Cerro de Ozuma, cuya altura es de 2.400 metros sobre el nivel del mar. En su base se sitúan una serie de oquedades o cavidades, y dentro de ellas cuentan los antiguos pobladores que han ocurrido horribles sucesos. Silverio era un joven originario de esta población
que aunque muy talentoso, por más que hacía esfuerzos por tratar de salir adelante, no había podido conseguir trabajo. Agregado a lo anterior, en el año de 1800 en Teciutlán existía muy poca actividad económica y social. Silver, como le gustaba que le llamaran sus amigos, pensó que no tenía otra alternativa que tratar de entrar a la Cueva del Tiempo, lugar del que hablaba mucha gente y que nadie osaba penetrar. Con las ideas arremolinadas en su cerebro, pues por un lado tenía muchos temores de lo que fuera a ocurrir y por el otro, el gran deseo de ser alguien en la vida, le mantuvieron por muchos días preocupado y sumamente inquieto, tan así que sus padres le preguntaban a diario si acaso estaba enfermo. Por fin, un día de tantos a mediodía, se decidió. Tomó unos ocotes, una cuerda, un morral con tacos y un guaje con agua, y sin pensarlo más se encaminó hacia las grutas del cerro Ozuma. La distancia de su casa en Teciutlán hasta la Cueva del Tiempo era bastante considerable, por lo que alrededor de las 22:15 horas llegó a su destino. Pues qué tan lejos estaría, o qué tan rápido o tan lento caminaría el señorito, ¿verdad? Después de un rato de descanso, volvió a emprender el camino hacia las entrañas del Ozuma, pues le advirtieron que antes de que clareara el nuevo día, debería salir, ya que de no hacerlo quedaría atrapado para siempre en la eterna oscuridad. Únicamente con la débil luz de sus ocotes caminó y caminó al interior de la oquedad, pasando por enormes salas en cuyas paredes le parecía que se movían horribles seres que pretendían asesinarlo. Hago un paréntesis, ¿qué cosa es el ocote? Es un árbol muy parecido, bueno, es una especie de pino que se utiliza tanto para hacer leña, construir algunas cobertizos o algunas pequeñas construcciones, algunas cabañas, pero también se utiliza en lo que es la magia tradicional para hacer limpias. De hecho, el ocote es tan fuerte como el incienso de copal blanco o como el mismo olíbano. Y pues obviamente aquí dice que llevaba ocotes y que veía seres que pretendían asesinarlo. Obviamente le sirvieron de protección hasta cierto punto para que no le hicieran nada a esos seres, pero él debió haberse llevado velas o cirios que pudieran haberle dado mucha mayor luz, y eso lo sabíamos, claro. Obviamente, hasta aquí el paréntesis, nada lo detuvo, pues en su mente solo existía un propósito: volverse rico a cualquier precio, o no regresar, pues no quería ser la burla de sus amigos ni la comidilla de todo el pueblo. No supo cuánta distancia recorrió, ni el tiempo que utilizó para esto, hasta que de pronto se topó con un gigantesco montón de joyas, monedas y objetos hechos con metales preciosos. Maravillado por su hallazgo, se sentó y lo contempló por largo tiempo, pensando en tantas cosas que haría con todo ese dinero, pero además en cómo resolvería el problema que representaba el escoger las piezas de mayor valor que debería llevarse. Después de un corto tiempo concluyó: las que tuvieran mayor cantidad de piedras preciosas y que no fueran tan pesadas, para que pudiera transportarlas hasta su casa. Con su lazo ató los objetos que creyó más convenientes. Después de que terminó, se sintió cansado y el muy listo se quedó dormido. Cuando despertó, vio que tenía una gruesa capa de polvo sobre su cuerpo y muchas telarañas. No le tomó mucha importancia a este hecho. Únicamente se limitó a tomar lo que había preparado y emprendió el camino de regreso. Sin tener la certeza si era la vía correcta, avanzó por mucho tiempo, sintiendo en ciertos momentos que las piernas y la espalda le dolían intensamente, pero consideró que era consecuencia por cargar un gran peso. Sintiéndose desfallecer, continuó por tiempo indefinido
hasta que por fin llegó a la entrada de la cavidad por la que había llegado. Como era de día, observó a lo lejos que estaban construidos algunos jacales, lo que le causó un poco de inquietud, pues tenía la seguridad de que construcciones así solamente existían hasta Teciutlán. Al llegar se llevó otra gran sorpresa, dado que la población se encontraba totalmente transformada y ya no podía reconocerla. Entonces buscó a sus padres y la gente le informó que hacía años que habían muerto, esperando su regreso en vano, pues jamás de él volvieron a saber algo. Mudo de terror, mudo de horror, trató de localizar a sus amigos y, milagrosamente, encontró a uno de ellos, el que se encontraba convertido en un gran anciano, con el pelo totalmente blanco, encorvado y sin dientes. Repuesto de la sorpresa, le preguntó qué le había ocurrido, contestando que eso era lo que precisamente le preguntaba a él: ¿a dónde, hijos, habías estado? ¿Por qué se había desaparecido por tantos años? Hasta ese momento Silverio reparó en su propia persona, en su propio ser, percatándose que se encontraba también convertido en un anciano. Observó las joyas que traía consigo y se preguntó: ¿valió la pena sacrificar mi vida por esta riqueza? ¿Y ustedes qué piensan, mis queridos felinos nocturnos? ¿En realidad creen que valga la pena sacrificar la vida por los bienes materiales cuando hay otras cosas que nos pueden dar lo que es la realización y la felicidad? Sobre todo eso, la realización que nos lleva a la felicidad. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues así son las historias de este bello estado de Puebla. Y pues sí, ahorita encuentro material para contarles otra historia. De una vez se las cuento, pero la del Rosario, esa sí se las cuento en el último video que veremos sobre estas leyendas de Puebla. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, aquí la sombra felina nocturna, que aquí está, y yo, Eric León Gato Saidets, por ahora nos despedimos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días o felices madrugadas, según sea el momento en el que ustedes estén viendo este video. Sin más por el momento, nos despedimos. Suscríbanse al canal, activen la campanita de comentarios. Déjenme ahí sus propias leyendas para poderlas contar después en un video que haremos, precisamente de leyendas de ustedes, nuestros suscriptores. Bueno, comenten todo lo que tengan que comentar, ¿sí? Y compartan el video en todas y cada una de sus redes sociales para que cada vez seamos más en esta familia de felinos nocturnos. Y en fin, pues nos despedimos. Diles adiós, adiós, que estén bien, adiós, adiós. Bueno, pues sin más por el momento, eso es todo. Hasta luego.